Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a continuar con la introducción de conceptos acerca de proyecciones de vectores, concretamente ahora mismo de velocidades y de aceleraciones. Saber proyectar vectores de velocidad y de aceleración es útil para saber qué parte de la velocidad está orientada en un determinado eje y qué parte de la aceleración también está determinada, por ejemplo, en un determinado eje. Pero en esta clase, además, veremos que es muy importante conocer cómo se proyecta la aceleración sobre la velocidad. Al hacer estas proyecciones, en física podemos dividir la aceleración en dos tipos. Aquella parte de la aceleración que es paralela a la velocidad y que será capaz de hacer que el cuerpo se mueva más rápido o más despacio, y la parte de la aceleración perpendicular a la velocidad, que no podrá alterar cómo de rápido se mueve un cuerpo, pero sí estará relacionada con que la trayectoria se desvíe de ser recta. No me entretengo más, que el vídeo va a quedar largo y vamos allá. Si tenemos dos vectores v con componentes, por ejemplo, vx, vi y vz, y w con componentes wx, wi y wz, el producto escalar de v por w nos daría como resultado vx por wx más vi por wi más vz por wz. Es decir, nos daría como resultado un número y si ese número era 0, los dos vectores eran perpendiculares. Como vimos en el vídeo del producto escalar y coordenadas polares, esto era debido a que el producto escalar también es igual al módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forman, al cual vamos a llamar ángulo entre v y w. Si tenemos que el vector v es este y que el vector w es este otro, el ángulo entre ellos es el ángulo vw. Por otra parte, en la última clase de matemáticas acerca de proyecciones de vectores, vimos que si queríamos saber cuál era la parte de v paralela a w, lo que teníamos que hacer era multiplicar escalarmente v por w y dividirlo entre el módulo de w, de tal forma que si w fuese este vector que dibujo aquí abajo y v fuese este otro que dibujo aquí, la parte de v paralela a w es la que queda tumbada sobre w cuando proyectamos formando un triángulo rectángulo, es decir, este segmento de aquí que acabo de marcar me diría v paralelo a w. Sería la parte de v que es paralela a w. Por otra parte, si nos fijamos en la fórmula, podemos ver que aquí tenemos el vector w dividido entre su módulo. Y eso nos va a dar como resultado un vector unitario de módulo 1. De tal forma que esta fórmula es intercambiable por el producto escalar del vector v por el vector w unitario, siendo el vector w unitario coger el vector w y dividirlo entre su módulo, ya que si cogíamos un vector y lo dividíamos entre su módulo, obteníamos el mismo vector pero midiendo 1, es decir, siendo un vector unitario. Si queremos aplicar esto a la física, podemos pensar, por ejemplo, en los ejes de coordenadas x e y y en un vector v sobre ellos. Un vector v que tenga dos componentes, siendo la primera componente vx y la segunda componente vi, y que ese vector sea la velocidad de un objeto, la velocidad que tiene en un instante en concreto. Podemos descomponer la velocidad en dos trozos, un trozo vx que va a ser precisamente la componente horizontal de ese vector que tenemos marcada aquí arriba a la derecha, y otra parte que será la componente vertical de la velocidad vi, que es la componente que tenemos marcada aquí en segundo lugar. Y ahora, para confirmar que todo funciona, podríamos preguntarnos cuál es la parte de v paralela al eje x, es decir, cuánto de v es paralelo a una línea horizontal. ¿Cuál es el vector unitario que apunta hacia la derecha siguiendo el eje x? Pues es el vector x unitario que tiene por componentes 1 y 0. El vector 1, 0 apunta siempre hacia la derecha. Y si calculamos v producto escalar x unitario, lo que tenemos es vx, vi por 1, 0, y esto nos va a dar vx por 1 más vi por 0. Es decir, nos va a dar básicamente vx. ¿A dónde estamos llegando con esto? A que la parte de v paralela al eje x es precisamente vx, la componente horizontal del vector. Y si lo que hiciésemos fuese calcular v producto escalar y unitario, siendo y unitario el vector que va
hacia arriba, lo que tendríamos sería Vx por Vi multiplicando a 0, 1, y esto daría Vx por 0 más Vi por 1. La primera parte se cancelará y el resultado será Vi. De tal modo que tenemos que la parte del vector v paralela al eje y es precisamente la componente y del vector. Aquí no estamos viendo nada nuevo, simplemente estamos comprobando que todo funciona. Si queremos saber qué parte de v es paralela a x, estamos preguntándonos por la componente vx del vector, y si queremos saber la parte de v paralela al eje y, estamos preguntándonos por la componente vi del vector. Esto en coordenadas cartesianas, pero también podríamos coger un punto, trazar un vector de velocidad y preguntarnos por sus proyecciones sobre las coordenadas polares. Como vimos en el vídeo de coordenadas polares, en coordenadas polares tendremos dos vectores unitarios, el vector r unitario que apunta hacia afuera desde el origen de coordenadas y el vector θ unitario que apunta en el sentido de giro perpendicular al vector r unitario y de forma antihoraria. Es decir, si seguimos θ unitario, damos una vuelta antihoraria alrededor del origen, y si seguimos r unitario, nos vamos hacia afuera. Como vimos en el vídeo de velocidad radial y de giro, esto daba lugar a otras dos velocidades, que serían la velocidad radial, la parte de v que es paralela al eje r hacia afuera, y la velocidad de giro vθ, que es paralela a la dirección de giro. En su momento vimos que la velocidad radial era la derivada del radio con el tiempo, es decir, la derivada de la distancia al origen con el tiempo. La velocidad de giro era más complicada, no vamos a entretenernos ahora más con eso, pero la clave está en que con esto que acabamos de comentar podríamos decir que la velocidad radial simplemente es multiplicar escalarmente v por r unitario y que por otra parte la velocidad de giro sería multiplicar escalarmente v por θ unitario. De tal modo que podemos tener tantas velocidades como vectores sobre los que proyectar se nos ocurra. Y esto, por supuesto, vale para cualquier vector, no solo para la velocidad. Si tenemos que el vector de aceleración es este de aquí, podríamos decir que la aceleración componente x es el producto de la aceleración por x unitario, que la aceleración componente y es el producto escalar de la aceleración por y unitario, que la aceleración radial es el producto escalar de la aceleración por r unitario, y que la aceleración de giro es el producto escalar de la aceleración por θ unitario. Sirva todo esto como introducción, aunque ya se me haya ido la mayor parte del vídeo en esto, de lo que sigue a continuación, porque lo que hemos hecho hasta ahora ha sido proyectar la velocidad y la aceleración sobre ejes espaciales, el eje X, el eje Y, el eje radial, el eje de giro. Pero también podemos proyectarlos entre ellos. Y esto nos da lugar a la clasificación de la aceleración en dos componentes, la aceleración paralela a la velocidad y la aceleración perpendicular a la velocidad. La historia es del siguiente modo. Pongamos que este de aquí es el vector de aceleración y que este de aquí es el vector de velocidad. Podemos dividir la aceleración, como siempre, en dos trozos, una parte de la aceleración paralela a la velocidad y una parte de la aceleración perpendicular a la velocidad. Y por todo lo que acabamos de ver, sabemos que la aceleración paralela a la velocidad va a ser igual al producto escalar de la aceleración por el vector unitario de la velocidad. Recordad que el vector unitario de la velocidad va a ser básicamente el vector velocidad dividido entre su módulo. Por otra parte, debido al teorema de Pitágoras, se tendrá que cumplir que el módulo de la aceleración al cuadrado será igual a la aceleración paralela a la velocidad al cuadrado más la aceleración perpendicular a la velocidad al cuadrado. De tal modo que despejando, la aceleración perpendicular a la velocidad es la raíz cuadrada del módulo de la aceleración al cuadrado menos la aceleración paralela a la velocidad al cuadrado. Y así tendríamos las dos componentes. Tendríamos la aceleración paralela por un lado y la aceleración perpendicular por otro. Necesitaríamos como datos extra el vector velocidad y el módulo de la velocidad para poder obtener el vector velocidad unitario y el vector de aceleración para poder obtener también su módulo y elevarlo al cuadrado en esta parte, que coincide con esta parte de aquí. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es ¿para qué nos sirve conocer la parte de la aceleración paralela a la velocidad y la parte de la aceleración perpendicular a la velocidad? Y esto va a estar relacionado con el tipo de movimiento que siga el cuerpo, ya que la aceleración será la que nos dé las principales pautas al respecto. Como titular diremos que la aceleración paralela a la velocidad es la que provoca aceleraciones, acelera aumentando el módulo de la velocidad, haciendo que el objeto
se mueva más rápido o más despacio. En el caso de que se mueva más despacio podríamos decir que frena en vez de que acelera, aunque técnicamente frenar es acelerar negativamente. Y por otra parte, la aceleración perpendicular a la velocidad es la que se encarga de los giros. La aceleración perpendicular a la velocidad gira. De tal modo que para que un cuerpo gire necesita tener una aceleración perpendicular a la velocidad, y para que un cuerpo se mueva más rápido o más despacio va a necesitar tener una aceleración paralela. Vamos a empezar comentando la parte de la aceleración perpendicular, que es mucho más simple de justificar. Si tenemos un cuerpo que se mueve en línea recta, evidentemente no puede haber aceleración en perpendicular, ya que si le colocamos por aquí una aceleración perpendicular a la trayectoria, automáticamente el cuerpo se va a desviar adaptándose a esa aceleración. Entonces la única forma de que un cuerpo no se desvíe y siga una trayectoria recta es que su aceleración perpendicular sea igual a cero. Es decir, si la aceleración perpendicular es igual a cero, vamos a tener un movimiento rectilíneo. De tal modo que, por ejemplo, los coches cuando quieren girar lo que hacen es provocar una aceleración perpendicular a la velocidad o una fuerza perpendicular a la velocidad tal que desvíe el movimiento. Eso se consigue modificando la orientación de las ruedas. Y por ejemplo también si pensamos en el sistema solar, siendo esto de aquí el Sol, cuando tenemos un planeta como la Tierra que gira alrededor de él es debido a que el Sol provoca una fuerza gravitatoria hacia él que da lugar a una aceleración gravitatoria que es perpendicular a la velocidad de la Tierra y por eso la trayectoria se desvía. Aceleración perpendicular al movimiento, giro en consecuencia. Y una vez visto esto, nos falta justificar la parte de la aceleración paralela. Para ello tengamos en cuenta lo siguiente: si multiplicamos escalarmente la velocidad por sí misma, lo que vamos a tener es Vx por Vx más Vi por Vi en dos dimensiones. En tres dimensiones habría que añadir Vz por Vz, etc. Y esto es lo mismo que Vx al cuadrado más Vi al cuadrado. Y esto es precisamente el módulo de la velocidad al cuadrado, ya que el módulo de un vector es la raíz de cada una de sus componentes sumadas, elevadas previamente al cuadrado. De tal modo que el producto escalar de V por V es lo mismo que V al cuadrado. Y ahora podemos coger y derivar esta fórmula con el tiempo. Si tenemos que V por V es igual a V cuadrado y derivamos con el tiempo, a la izquierda tenemos la derivada de un producto y a la derecha tenemos la derivada de una potencia. Entonces, al hacer la derivada temporal de todo esto, en el producto, es decir, en esta parte de aquí, tendremos la derivada del primero con el tiempo por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Y a la derecha tendremos que hacer la regla de la cadena. En vez de derivar v cuadrado con el tiempo, lo que vamos a hacer es derivar v cuadrado con v y después multiplicar por la derivada del módulo de la velocidad con el tiempo. Una vez que estamos en esta situación, tenemos en cuenta que la derivada del vector de velocidad con el tiempo va a ser igual a el vector de aceleración, de tal forma que esto de aquí y esto de aquí es el vector aceleración. Y en resumen hemos llegado a que el producto escalar de aceleración por velocidad más el producto escalar de velocidad por aceleración es igual a 2 veces el módulo de la velocidad por la derivada del módulo de la velocidad con el tiempo. Ahora a la izquierda podemos tener en cuenta que el producto de A por V es lo mismo que V por A y que por tanto lo que tenemos es 2 veces el producto de A por V y que esto es igual a 2 veces el módulo de V por la derivada del módulo de V con el tiempo. Tachamos los doses y despejando tenemos que la derivada del módulo de la velocidad con el tiempo es igual al producto escalar de A por V entre el módulo de V, o lo que es lo mismo, aceleración producto escalar vector de velocidad unitario. Y si recordamos lo que acabamos de ver previamente, esto implica que la derivada del módulo de la velocidad con el tiempo es igual a la aceleración paralela. Dicho en otras palabras, la única aceleración que cambia cuánto es el módulo de la velocidad, es decir, cuántos kilómetros recorremos cada hora, cuántos metros recorremos cada segundo, es la aceleración paralela. La aceleración perpendicular aquí no pinta absolutamente nada. Así que, como veis, saber proyectar vectores es bastante importante. Y en especial para caracterizar tipos de movimiento es muy importante saber proyectar la aceleración sobre la velocidad para saber si es paralela, si es perpendicular
o en caso de que haya de ambos tipos, cuánto hay de cada uno. Si solo hay aceleración paralela, la trayectoria será recta y la velocidad cambiará, pasará de ir más rápido o más despacio o lo que sea. Si solo hay aceleración perpendicular, la trayectoria se desviará, pero la velocidad será todo el rato la misma. Si la velocidad cambia, es decir, la cantidad de metros recorridos cada segundo es diferente y además la trayectoria no es recta, necesariamente tendremos aceleración paralela y aceleración perpendicular. La idea era comentar también algunos ejemplos de este vídeo, pero como ya me está quedando bastante largo, dejaré para otra ocasión ejemplos de caracterizar el movimiento conociendo las dos aceleraciones a cada instante. Por ahora, la semana que viene vamos a irnos al concepto de momento angular. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en la siguiente clase.